Bienvenidos a otro video en el canal. Hoy vamos a reciclar la parte de arriba de las bobinas de cable. Para este proyecto, que va a ser un espejo, elegí el color verde. En la cajita de descripciones le voy a dejar qué color es. Siempre vamos a lijar primero para sacar cualquier imperfección de la madera, más que es reciclado. Dejamos secar o le podemos secar con el secador de pelo o pistolita de calor y le damos otra mano más. Parece que voy rápido, pero es porque el video está rápido. Siempre entre mano y mano de pintura o barniz o laca, lo que estén usando, siempre hay que dejar secar bien. Una vez seco, lo que hice fue tomar la medida donde va el espejo, ¿sí? Para no pasarme tanto. Y con un stencil, en este caso utilicé el de flores, son tipo hojitas en realidad, y pasta para modelar, vamos a hacer un relieve. Me tardo un poquito en esto para las chicas nuevas del canal. Esta pasta, si querés le podés dar colorantes, yo la usé así natural. Pero te da la posibilidad de ponerle color si uno quisiera. Elegí ponerle en 4 costados, pero bueno, eso va a gusto de cada uno. Con una espátula, o puede ser alguna cucharita de plástico, que también lo he hecho. Vamos a ir poniendo esta pasta para modelar. Se retira el exceso. Bueno, y así queda. Bueno, con el dedo le voy sacando lo que a veces se pasa, que es normal. Dejamos secar bien. Y antes de hacer una pátina, lo primero que hay que hacer es barnizar, porque voy a ponerle betún de Judea. Entonces, para que no se manche, el barniz está muy bueno para proteger la pintura. Yo estoy utilizando un pincel suave para el barniz, que es mejor en realidad. La terminación quedan mejores también y se mete bien en la parte del relieve. Una vez seco, voy a utilizar con una esponja betún de Judea y lo voy a pasar por todas partes, en la parte del relieve, en la pintura, y después lo voy a retirar. Si no te gusta que se te empaste, lo que podés hacer, lo podés dejar como estaba, o le podés poner cera incolora. Podés hacer una mezcla. O le podés pasar antes, como en el video que tengo de los corazones, de los colgantes, ¿se acuerdan? Le paso primero antes y después le paso betún. Yo, como en realidad quería hacer un espejo así como más vintage, más viejito, no me molestó en esta oportunidad. Con una servilleta o una esponjita o lo que tengan, un trapito que esté limpio, van retirando el exceso. Bueno, después para decorarlo podés usar diferentes cintas. Yo terminé usando hilo de yute
Puede ser hilo sisal, cinta, lo que tengas. Soga, cordón. Y lo voy pegando con la pistolita. Si no tenés pistolita caliente, podés pegarle con cualquier otro pegamento. Esta me gusta para estas cosas porque es instantáneo. Bueno, y ahí le vamos a pegar el espejo. Bueno, y así quedó este proyecto. Espero que le haya gustado. Hasta la próxima. Chau, chau.